¿Qué pasa, informáticos? Yo soy Furat de furat.info. En esta ocasión, y continuando con los videotutoriales sobre Raspberry Pi y criptomonedas, vamos a aprender cómo minar Duino Coin. Duino Coin, o también llamada Duco, se presenta como minería eficiente, y es que esta se puede minar con CPU, tanto en un ordenador normal como en una placa Arduino o AVR compatible, o bueno, con cualquier Raspberry Pi, o placa SBC compatible, placas ESP8266 o ESP32, un smartphone Android o incluso un navegador web. Duino Coin dispone de su propia wallet, que puede ser tanto una wallet para escritorio como para la terminal o una wallet web. Desde su wallet, además de poder hacer las típicas funciones como ver el saldo, enviar y recibir fondos, en la versión web y la de escritorio se pueden ver las estadísticas de los mineros que tengas trabajando, así podrás comprobar en cualquier momento que todo está funcionando correctamente. El minero que nos ofrecen, una vez instalado, su configuración es tan sencilla como la de darle el nombre con la que registraste la wallet y algunas cosas más que hacen de este proyecto algo muy interesante. Duino Coin es un proyecto que nació en el 2019 y por lo tanto la moneda que podemos extraer es relativamente nueva, por lo que no podemos encontrarlas en sitios como CoinMarketCap, Binance o otros exchanges famosos, aunque estas podemos cambiarlas en la exchange oficial de Duino Coin por las criptos XMG, LKE, Bitcoin Cash, Tron o Nano. Y bueno, estas, tanto Bitcoin Cash como Tron, podemos trabajar con ellas en las exchanges más famosas, por lo que podemos convertirlas a dinero cuando queramos. En esta ocasión vamos a aprender cómo minar Duino Coin con una de mis Raspberry Pis, así que si tienes una y quieres hacerte de unas cuantas monedas, estás en el sitio indicado. Veamos cómo se hace. Bien, como vemos, estamos en la Raspberry Pi más potente que tiene el proyecto UFO Pi. Esta es una Raspberry Pi 3 modelo B+, la cual lleva un procesador quad-core a 1.4 GHz y 1 GB de memoria RAM. Ahora que estamos conectados por SSH a la Raspberry, vamos a la web de duinocoin.com. Una vez cargada, hacemos clic sobre el botón Get Started. Seguidamente podemos ver que hay que descargarse la última versión del minero, registrar una wallet, y aquí abajo vemos que hay una opción para minar con la Raspberry Pi. Hacemos clic con el botón derecho y la abrimos en una pestaña del navegador. Pero antes vamos a hacer clic sobre el registro de la wallet, porque tenemos que tener una wallet antes de ponernos a minar. Como vemos, nos dice que tiene disponible una wallet para escritorio, otra para comandos y otra en formato web. Hacemos clic y aquí nos encontramos con el típico formulario de registro. Le damos un usuario, vamos a crear una contraseña, en mi caso voy a passwordgenerator.net, creamos una contraseña segura de al menos 32 caracteres, la generamos, la copiamos, volvemos al registro de la wallet, pegamos la contraseña, la repetimos e introducimos un mail, completamos el captcha y hacemos clic para crear la nueva wallet. Una vez registrados, hacemos clic en el botón Login y ahora introducimos nuestro usuario, contraseña y hacemos clic sobre el botón Login. Como vemos, ya estamos en la wallet y con esto tenemos todo lo que necesitamos para configurar el cliente de minería de Duino Coin. Ahora vamos a la pestaña del navegador donde tenemos las instrucciones para instalar el minero en la Raspberry Pi y lo que vamos a hacer es copiar y pegar los comandos que nos dicen. Empezamos por el primero para que el sistema esté completamente actualizado, lo pegamos y empezará el proceso. Una vez terminada la actualización, volvemos a la web y copiamos el siguiente, lo pegamos y se instalarán los paquetes de Python 3, Python 3 pip y HIT. Una vez instalados, volvemos a la web y copiamos la siguiente línea que clonará el minador que tienen alojado en GitHub en nuestro disco duro. En mi caso, lo voy a instalar en el directorio minería, lo pegamos y empezará el proceso de clonado. La siguiente línea dice que entremos en el directorio que nos acaba de crear, hacemos un ls y aquí lo tenemos. Ahora nos dice que lo ejecutemos con Python 3 y el pcminer.py y bueno, en esta primera vez que lo instalamos nos instalará todas las dependencias que necesite para que el minero pueda funcionar correctamente. Las siguientes veces que lo ejecutemos no necesitará configurar nada más. Una vez terminada la instalación de las dependencias, ya nos pregunta cuál es nuestro nombre de usuario. Le introducimos el que registramos anteriormente en la wallet. Como intensidad de minado le damos el recomendado, que es un 95. En los hilos de minado le damos el máximo que tengamos, en mi caso 4. En el nivel de dificultad le introducimos el 1. Aquí nos pregunta si queremos ponerle un nombre a la máquina minera, le decimos que sí y le introducimos un nombre, en mi caso UFO 121. Ahora nos dice que le introduzcamos un nivel de donación para los desarrolladores. Aquí podéis hacer lo que queráis. La verdad es que si le introducimos 1 se nota bien poco comparado con la 0 cuando te pones a minar, así que en mi caso le voy a introducir 1. Como digo, aquí podéis seleccionar lo que queráis. Una vez terminada la configuración
configuración, el minero se lanzará automáticamente a cumplir su función. Ahora que lo tenemos minando, vamos a ir a nuestro correo electrónico donde veremos que nos ha llegado un mail. En él nos dice que tenemos que verificar nuestra cuenta, hacemos clic para verificarla y como vemos nos lleva a una sección en la web de DuinoCoin donde nos explican qué tenemos que hacer. Básicamente tenemos que enviarles el correo electrónico con el que nos registramos, un texto donde explique más o menos qué es lo que pretendemos hacer y una foto de tu proyecto Raspberry con el nombre con el que te registraste en la wallet, pero este tiene que ir escrito en un papel como podéis ver aquí. Mucho ojo con esto, que si enviáis una foto sin nombre o con el nombre puesto digitalmente no es válido. Lo que necesitan es que escribas en un papel tu nombre junto a tu máquina, nada más. Sé que es una verificación un poco cachonda, pero bueno, me sirve. Se lo enviamos, completamos el captcha, marcamos las 3 casillas y hacemos clic sobre el botón naranja. Como vemos, se ha enviado y nos invita a que volvamos a la wallet. Hacemos clic y volvemos a entrar. Ahora, como vemos, arriba aún sale el mensaje de no verificado, pero en unos minutos se verá verificada porque realmente lo hemos hecho bien. Tanto para bien como para mal nos enviarán un correo, así que en este punto ya estamos minando y con la cuenta a punto de ser verificada. Ahora tenemos nuestra Raspberry Pi minando DuinoCoin, pero aún así tenemos un problema. Si ahora cerramos la terminal que tengo conectada por SSH, el minero se parará porque el comando dejará de estar activo, así que tenemos que hacer algo para poder ejecutar el minero y que al cerrar la terminal siga trabajando. Como vemos, si paramos el minero y ejecutamos un htop, veremos que el minero ya no está activo en la Raspberry Pi. Esto es básicamente lo que hubiera hecho si hubiéramos cerrado la terminal, así que para evitar esto vamos a instalar el programa tmux con sudo espacio apt espacio install espacio tmux. Le decimos que sí y ahora imaginemos que nos acabamos de conectar por SSH a la Raspberry Pi. Introducimos el comando tmux y ahora, como vemos, nos aparece otra nueva bash que se quedará funcionando cuando la cerremos. Ejecutamos el minero con Python 3 pcminer.py y comenzará el proceso de minado. Para que veáis que funciona, vamos a cerrar la terminal directamente. Una vez cerrada, aquí tengo otra terminal conectada por SSH y vamos a ejecutar el comando htop. Como vemos, los núcleos están trabajando todos y arriba en la lista de procesos vemos cómo se está ejecutando el minero sin ningún problema. Con esto podemos cerrar y quedarnos tranquilos sabiendo que el minero sigue funcionando. Salimos de la terminal con el comando exit y aquí tenemos mi wallet donde ya se puede ver que está verificada mi cuenta y que ya tengo las 2 máquinas más potentes que tengo trabajando en el proceso de minado. Llevo tiempo pensando en comprarme una Raspberry Pi 4 con 8 GB de memoria RAM para probar este tipo de minería y hacer otras muchas cosas más, pero veo por internet que los precios están por las nubes y que lo que hace un año valía 100, ahora me lo encuentro por 250, 300. Entiendo que hay falta de chips y entiendo que como no hay chips no se fabrican más unidades y también entiendo que todos los problemas que estamos teniendo y bueno, en esta época que nos está costando vivir a todos y bueno, es que entre los confinamientos, los medicamentos, los test, los afectados y ahora la guerra nos tiene a todos en un puño, pero pagar 300 euros por una Raspberry Pi te hace pensar que te puedes comprar un ordenador de segunda mano igual o más potente. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? Por otro lado, las tengo en el punto de mira y es que, bueno, lo que encuentro por todos los sitios es que o no hay stock o te las venden por unos precios, sobre todo la de 8 GB de memoria RAM es cebao. La verdad es que me jode bastante pagar tanto dinero porque sé que es un abuso y que no lo vale, pero no sé. La verdad es que como está el mundo, a lo mejor me la compro y bueno, de momento quedan algunas, de momento estamos vivos y mañana no se sabe lo que puede pasar. Seguramente, como siempre que compro algo nuevo, terminaré comprando una de la gama inferior a la más top, que es la de 4 GB de memoria RAM y pagaré algo menos y la pérdida de potencia no será muy grande. Esto realmente pasa en todo lo que es hardware. Si vas a comprar un procesador, por ejemplo, si buscas el de la gama más alta, siempre pagarás que tienes lo último, pero si nos vamos al modelo anterior a este, veremos que no perdemos mucha potencia y la diferencia de precio es bastante notable. En fin, informáticos, ya sabéis que no me suelo desviar del tema del que estemos tratando en el vídeo, pero en esta ocasión es que me ha salido del alma y bueno, os he contado lo que pienso. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de ayuda, me despido, dejadme un buen like aquí abajo, que no os cuesta nada, y bueno, ya que parece que se va a acabar el mundo, echarme un cable, suscribiros si aún no lo habéis hecho, un saludo para todos y todas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!